Buen día, con la gracia de Dios. Vamos a aprender a hacer el bolsillo tipo ojal, tipo sastre ojal con cartera, o sea, con su tapita, con su tapa. Los materiales que necesitamos para la práctica, y siempre cuando vamos a hacer una prenda de más avanzada como es un saco que lleva sus bolsillos, entonces primero, si no tenemos mucho adiestramiento en el bolsillo, primero debemos de practicarlo el bolsillo en un retazo de tela de tejido plano en este caso, para luego que nos quede bien en la prenda. Entonces necesitamos un cuadrado de 24 por 24 centímetros. Luego necesitamos para el vivo un rectángulo de 18 por 8, 18 al hilo y 8 al través. En este caso son dos rectángulos, uno para la vista y uno para el vivo. Para el vivo también es de 18 al hilo por 8. Le pegamos su pelón, le adherimos su pelón adhesivo y va remallado por un solo lado. El que es para la vista va remallado también por un solo lado. Y para la bolsa necesitamos un rectángulo de 36, puede ser 36, 38 o 40 por 18. 36 al hilo y 18 al través. Ese es para la bolsa. Y para la tapita necesitamos un rectángulo es menor, la tapita tiene que ser confeccionada 3 milímetros menos que la abertura del bolsillo. En este caso la tapita es una telita de aproximadamente 14 centímetros, porque es 13.9 por 8 por 8.5 por 8.5 es esta telita. Y el pelón adhesivo que va tiene que ser menor que en este caso que la tapita que va a ser. ¿Cuánto menor? Como es 3 milímetros menos, que mi bolsillo va a ser de 2 centímetros y medio, como se explicó ya en el video de cómo confeccionar el bolsillo tipo JAL, estilo JAL. Entonces acá el bolsillo de 12.5 ya es la abertura que nos va a quedar en el bolsillo. Entonces 12.5 menos 3 milímetros, solamente acá nos debe quedar 12.2, o sea 3 milímetros menos va a ser el ancho de la tapita. Ese es lo nuevo que estamos aprendiendo en esta evidencia. Entonces ahí 3 milímetros menos, 12.2 nada más, porque mi bolsillo lo vamos a marcar de 12.5. Acá está. Para el bolsillo en la prenda de vestir recortamos un pelón adhesivo de 18 por 8. Donde va a ser el bolsillo se tiene que adherir un pelón adhesivo. En este caso acá está mi pelón adhesivo. 18 al hilo, también tiene su hilo y través el pelón adhesivo. Y luego 8 al través. Ya, entonces acá se va a marcar, vamos a marcar acá primero el rectángulo para el bolsillo. Paso por paso vamos allá. Entonces justo en el centro de mi rectángulo debo marcar un rectángulo de 12,5, 12.5. Hasta acá me da, 12.5. Que es la abertura para el bolsillo. Entonces a ambos lados de la línea que he hecho en el centro, por esa línea se va a recortar, debo medir 6 milímetros, porque el ancho va a ser de 6 milímetros, puede ser de 6, de 5 milímetros a cada lado. En este caso he decidido que sea de 6 milímetros, porque esta telita es un paño, entonces es gruesita. Entonces acá también 6 milímetros y 6 milímetros. Se va a hacer ahí un rectángulo de 6 milímetros a cada lado de la línea del centro, o sea, el rectángulo tiene de ancho 12 milímetros por 12 centímetros y medio. 2 centímetros. Ahora, para hilvanar, donde estos de acá adentro son costuras prácticamente, porque la tela que va a cubrir ya son los rectángulos. Entonces acá igual hago una línea de 6 milímetros para que esto es lo que va a reflejar el vivo que sale para el derecho. Ya. Estos 6 milímetros, por acá se va a pasar un hilván que va a servir para la plancha. En este lado también 6 milímetros de bolsillo, bien fácil, no se deshilacha por las esquinas, por el pelón adhesivo, y la forma de hacerlo es queda muy bien este bolsillo para los sacos, listo, ahí está.
Entonces, ¿qué se hace primero? Lo primero que se va a hacer es pasar a máquina todo el rectángulo, solo el rectángulo. ¿De cuánto? De 12 centímetros y medio por 12 milímetros a los extremos. Encendemos la máquina, esperamos unos segundos que caliente y luego ya. Puntada número 2, puntada número 2. Ahí está. Llegamos a la esquina con la aguja abajo, a ver. Acá, si es posible, con la mano solamente, se voltea otra vez. Listo, en la esquina, en el ángulo, la aguja abajo, listo. Ahora sí, acá despacio, despacio, despacio. La rueda volante con la mano, si es posible. Ahí está. Luego, termino. Ya está. Aquí está ya pasado a máquina el rectángulo que va a ser el tamaño del ojal. Por acá no se ve casi porque se ha pasado hilo plomo con tela ploma. Entonces por acá mejor. Acá está. Ya pasé el rectángulo. Ahora que he pasado el rectángulo, debo pasar a máquina. Ya está listo mi rectángulo donde está marcado prácticamente en la prenda. Ahora debo pasar a máquina estos rectángulos que va a ser el que es sin pelón adhesivo, es la vista. Es la vista, el fondo del bolsillo. Donde se ha pegado pelón adhesivo y remallado por un lado. Los remallados van hacia adentro de la tela. Ya, entonces acá se ha recortado un poquito acá para que quede más o menos esto. Queda queda más o menos de 7, ya no queda de 18, sino más o menos queda de 17 centímetros y medio. Ya, y se pasa a máquina. Se pasa a máquina a medio centímetro del borde. Acá no es necesario asegurar. No es necesario asegurar. A medio centímetro del borde. Acá está. Por acá también se pasa a máquina. Puede ser acá encima del remallado. O al ladito del remallado. Ya está. Ahora el otro lado. Igual he pasado ya la vista. Ahora va a ser acá los vivos que tiene el pelón adhesivo. Ahí está. Ahí a medio centímetro lo he colocado, a medio centímetro del borde del rectángulo, o sea de la bolsa. La bolsa se le llama la parte de adentro. Ya. Hay un ratito, disculpen, se me terminó el hilo. Ya, se terminó de pasar máquina el otro lado. Ahora se va a pasar máquina también este lado de la parte donde va a ser los vivos. La telita que está con el pelón adhesivo. Listo. Una vez puesto las dos telitas, la que es la vista y la que es los vivos, esta telita se va a poner por el derecho de la prenda. En este caso, en el derecho, ¿cuál tela la vamos a poner? La que tiene pelón adhesivo. Entonces ese lado se dobla por la mitad y lo centramos en el rectángulo. Mi rectángulo está acá, pasado con hilo plomo. Ahí está. Entonces justo lo pongo en el centro y hago esto. Ahí está. Y luego lo voy a colocar ahí 2 alfileres. Ya, luego por acá por el revés, siempre por el revés de acá de la prenda del pelón adhesivo se va a pasar máquina. Ahora se va a pasar máquina a los dos lados largos solamente del rectángulo, más no las partes pequeñas. Solamente los dos lados largos se va a pasar máquina. A ver, comienzo de acá, puedo asegurar unas 2 o 3 puntaditas. Ahí está, 3 puntaditas, volteo. Ya, y luego encima de la pasada máquina, ahí está la esquinita, retrocedo, listo. El otro lado también, unas 2, 3 puntadas, ya está. Ahora acá también, retrocedo, 2 o 3 puntadas. Ya está. Ahora recorto los hilos y voy a sacar los alfileres.
A ver un ratito. Ya. ¿Qué sucedió acá? Que se rompió el hilo de la bobina. Lo vuelvo a poner a su sitio por abajo. Hasta aquí hago un clic, saco con la mano izquierda, tengo el hilo, con la mano derecha saco el hilo, ya está. Entonces luego que hago, una vez que se ha pasado máquina el rectángulo, miren cómo queda atrás, solamente queda pasado los dos lados largos nada más. A ver, quiero que lo observen. No se pasa los lados pequeños, porque por ahí va a pasar la tijera, ya está. Ahora se va a hilvanar a máquina. Pongo la puntada número 5 y paso acá el hilván a máquina a las líneas que hemos hecho a 6 milímetros de rectángulo. Ahora el otro lado. Y ahora también se va a hilvanar el otro lado. Listo. Una vez que se ha hilvanado esos dos lados, entonces ahora se va a planchar. Se va a planchar los vivos. Pasamos acá al planchador. Ya está. Ahora sí vamos a planchar la parte de los vivos con la punta de la plancha. Si es posible, con un poquito de agüita para que planche bien el vivo. Pero teniendo cuidado que cuando se planche este lado, no se desplanche el otro lado. Eso es lo único que se tiene que tener en cuenta acá. Ya está. Una vez que se ha planchado, ahora se va a descoser. ¿Qué se va a descoser acá? Lo que se ha hilvanado. Lo que se ha hilvanado se tiene que descoser para poder voltear. En el otro lado también. Tiene que descoser acá. Listo. Una vez que se ha deshilvanado, se va a proceder a cortar. Se va a proceder a cortar. ¿Por dónde se va a cortar acá? Por acá, por el centro. ¿Qué estoy cortando acá? La bolsa. La bolsa y la parte donde va a ser los vivos. Donde va a ser la... Listo. Entonces, ha quedado así. Por el revés. Solamente se ha cortado acá. Por eso que no se cosía acá en las partes chicas del rectángulo. Ahora, acá también se va a cortar por el centro del bolsillo. Por el centro de la abertura del bolsillo en este caso. Se va a cortar por el centro. Luego esta parte se va ahí está. Se va a levantar las costuras. Se levanta y solamente se va a cortar en diagonal a la prenda, más claro, a la prenda, más no a las costuras de los rectángulos, no. Solo a la prenda, 1 milímetro antes de la casta. Acá también por el otro lado se va a recortar. Acá tenemos. Ahí está, 1 milímetro antes de la cosida del rectángulo. Ahora, como se ha cosido al derecho, si se ha cosido al derecho, se tiene que voltear al revés. Volteamos al revés. Listo. Y luego que se ha volteado al revés, acá se tiene que limpiar todas las hilachas. Y otra vez se va a pasar plancha para asentar. Miren cómo ya se ve el bolsillo armado. Que digo, el rectángulo de los vivos se ve armado ya. Aquí está. Entonces, ahora esto que cubre, a ver, vamos a ver acá, miren. Acá, esta parte lo vamos a planchar, se va a planchar así, ¿ve? Primero abierta las costuras. Acá lo estoy echando un poquitito de agüita. Acá abierta con la punta de la plancha. Listo. Y luego esta parte también se va a planchar para el lado del pelón adhesivo.
Ahí está. El otro lado igual, vamos a ver acá. Primero abierta las costuras con un poquito de agua. Abierta la costura, primero abierta la costura y luego estas costuras para el lado del pelón adhesivo. Para el lado del pelón adhesivo. Ya está. Una vez que se ha planchado ahí, ahora vamos a ver por el derecho también que cubra, tiene que cubrir acá estos 6 milímetros de vivo, tiene que cubrir el rectángulo. Porque el rectángulo se trazó de 12 milímetros. Entonces ahí. En lanilla, en lino, en tela de lana, queda muy bien este tipo de prendas. Entonces, ahí está, estoy ya repasando la plancha para ver qué paso sigue ahorita. Ahí está, entonces la puntita, acá queda una puntita acá como triángulo, jalarlo bien para el revés, acá también jalarlo bien para el revés y planchar. A ver, vamos a ver. Listo. Miren, tiene que cubrir ahí. A ver, un poquito de agüita, un poquitito de agüita para que quiebre bien. Ya está. Entonces, luego el bolsillo queda como un pliegue. Acá está, queda como un pliegue. Entonces acá lo vamos a pasar máquina. Este lado lo vamos a pasar máquina por acá. El otro lado no, porque ahí va ahí la tapita. Ya estamos terminando, ya se está terminando. Acá lo estoy planchando el otro lado de la vista. El de la vista, el que no lleva pelón adhesivo es la vista. Entonces ese está planchándolo porque como la tela es sintética, la de la bolsa, entonces medio que lo arruga. Ya está. Entonces pasamos a la máquina. Ya tenemos nuestro bolsillo. Y luego acá esto queda como un pliegue. Tenemos que pasar máquina. Antes de cerrar la bolsa se va a pasar máquina acá. Encima de esta costura, a ver, voy a asegurar ahí unas 2 puntaditas hacia atrás. 1, 2. Y luego bajamos acá, tiene que ser ya en número 2. Puntada número 2 o 2,5, ¿ya? Y luego se va a pasar máquina. Ahí está. Encima de la costura, ahí está. Se llega acá, también se va a retroceder ahí 2 puntaditas. Listo. Ya está. Entonces ahora esta bolsa se va a cerrar. La bolsa cerramos acá, se cierra acá. Azul con azul, acá ángulo con ángulo, cogemos acá ángulo del rectángulo de la bolsa con ángulo del rectángulo de la bolsa, se va a cerrar ya. Pero antes de cerrar la bolsa, miren, acá tenemos que asegurar la puntita del bolsillo acá, ¿ven? Esta puntita que ha quedado como triángulo se tiene que cerrar, pero acá de todas maneras también se coge acá, bolsa con bolsa, o sea, tela azul con tela azul, ahí está. Entonces coloco acá y se va a coser la puntita desde acá. Las puntitas de los rectángulos, asegurando acá, ida y vuelta. ¿Cuánto se va a coser? 2 veces, donde acá encima de la base, ha quedado como un triángulo ahí de la base de la costura ploma que se encuentra ahí, en este caso ahí, hasta la costura ploma que está acá, y luego volteo. 2 veces se tiene que pasar ahí, 2 veces máquina, listo, ahí está. Corto acá. El otro lado igual, miren, acá. Este lado voy a empezar por el lado de acá. A ver. Ahí. Lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo. Ahora ya está el bolsito, pero acá falta cerrar los costados. Por eso digo, si queremos más grandecito, también puede ser la bolsa de 38 o 40 por 18, ¿no? Como es una muestra, solamente le he hecho de 36 por 18 la telita azul, la bolsa, pero podemos hacer también de 40 por 18, más hondito el bolsillo. Ya está. Ahora acá estoy cerrando ya en este caso la bolsa, el bolsillo. Estoy cerrando ya el bolsillo,
a 1 centímetro de distancia del borde, porque luego ya el otro lado igual, ya. Luego ahora vamos para la carterita del bolsillo, a ver, vamos a repetir otra vez acá rapidito, es 14 centímetros por 8 centímetros y medio. Pero la parte de se tiene que disminuir 3 milímetros, porque esta, la bolsita, el ancho del ojal, de donde entra la mano, la abertura del bolsillo, tiene 12.5. Entonces acá solamente mi pelón adhesivo va a ser de 12.2. 12.2. ¿Ya? Por, acá lo estoy poniendo por 7,5. 1 centímetro menos, 1 centímetro menos, ¿ya? ¿Qué falta hacer acá? Como va a ser redondito, entonces me ayudo con la regla francesa y luego voy a hacer acá una curvita. Una curvita. Esa curvita lo estoy cortando a las 2 telitas, doblado el pelón adhesivo, doblado. Ya está. Entonces, esto sí se va a adherir acá, al bolsillo. Pasamos a la plancha acá rápidamente. Y se tiene que adherir acá. Ahí. En lana, puede ser acá en lana, listo, ahí está. Luego, ahí está. Luego, esto se va a coser con su forro, ya no de la misma tela, tiene que tener su forrito. Se va a coser con su forro acá, vamos a coser acá. Entonces, acá, esto lo vamos a coser, se va a coser acá. A ver, puedo asegurar ahí unas 2 puntaditas. Puntada número 2. Al ladito del pelón adhesivo. Al ladito del pelón adhesivo. Se va a pasar máquina. Ahí está. Luego, ¿qué se hace acá? Miren, luego acá se va a recortar. Se va a recortar. ¿Qué más se va a recortar acá? Bueno, esta tela es delgada, pero si estuviesen trabajando con una telita que sea más gruesa, entonces esta telita de acá lo tenemos que rebajar un poquito menos, como un rebaje escalonado. Como un rebaje escalonado. Si fuera más gruesita, un rebaje escalonado. Pero como esta telita es delgada, pero de todas maneras les estoy dando esta técnica que es valiosa. Tiene que ser acá un rebaje escalonado. Es importante eso. Porque si no hacemos esto, va a abultar mucho y no queremos que abulte para el derecho. Listo, un rebaje escalonado. Luego, esta parte que está redondo, mire, acá no es necesario mucha costura, no es necesario. Vamos a rebajar que tenga solamente medio centímetro de costura. Pero las esquinas, si yo voy a voltear acá, va a abultar. Entonces, donde está redondo, yo tengo que hacer rebaje de costuras de esta forma. De esta forma. Acá está, en este lado de acá también. ¿Por qué? Para que voltee y no abulte. Entonces tengo que hacer, ahí está. Solamente las partes ovaladas, las partes rectas no es necesario. No es necesario. Ahora sí. Esta es la carterita o la tapita que le decimos. Listo. Ahora sí es indispensable pasar a la plancha. Luego acá con un poquito de agüita se va a planchar el forrito de la cartera. Entonces, en ese forrito de la tapita del bolsillo se va a planchar jalando hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, porque por el derecho no se debe ver nada la telita azul, o sea, en este caso el forro. No se debe ver. Ahora, esta telita va a ir, esta tapita del bolsillo va a ir acá. Acá todavía está levantado.
Entonces acá entra la tapita del bolsillo. Pero para que entre exacto, lo tenemos que marcar. A ver, vamos a ver. El ancho de la tapita va a quedar solamente 6 centímetros. 6 centímetros. Y entonces acá lo voy a pasar una línea recta. Y entonces esto va a ir acá. Va a ir acá, va a ir acá. Ahí. Ahí, a ver. Ya, entonces la planchada, miren, todavía falta un poquito. Se nota, a ver, disculpen, un poquito. Vamos a ver, la planchada todavía no está bien planchado. Ya, entonces tenemos que planchar que esta telita esté bien hacia adentro. Bien planchadita hacia adentro, hacia adentro. A ver, ahora sí. Bien planchadita hacia adentro, ya está. Luego entonces se va a poner acá la tapita, está confeccionada 3 milímetros menos que la abertura del bolsillo. Entonces la abertura ha sido 12 centímetros y medio y la tapita solamente está de 12 centímetros con 2 milímetros, 3 centímetros menos. Listo, ahora pasamos a la máquina. Ahora entonces seguimos acá midiendo los 6 centímetros que debe quedar el ancho de la tapita. 6 centímetros. Ahí 6. Ya está. Entonces esto se levanta acá. Se va a pasar máquina acá encima. Entre la unión de las dos costuras. Ya se va a pasar máquina. Entre la unión de las dos costuras se va a pasar máquina. 6, 6. Ya. Entonces acá. ¿Dónde se va a pasar máquina? Acá. Con el hilo tiene que ser, uy, es un hilo plomo claro, bueno, pero si fuera la prenda tiene que ser con un hilo plomo del mismo tono. A ver, con otra patita creo. Acá me puede ayudar con la patita del cierre también, ¿eh? Pero vamos a hacer lo posible de pasarlo con esta patita, a ver. Sino que el hilo tiene que ser del mismo color de la prenda. Aseguraba también 2 puntaditas ahí, acá también he asegurado 2 puntaditas nada más y luego ya está. Luego esto se va a pasar con la plancha ahí tenemos, ¿ya? Y luego esto cuando queremos guardarlo también lo podemos guardar. Nos queda el bolsillo así. Cuando queremos guardarlo en este caso un paño, pues tela gruesita, ¿no? Pero si queremos también usarlo para afuera, hay dos posibilidades. Lo podemos usar afuera y hacia adentro. ¿Ya? Listo. Entonces acá esto sí es bien planchadito hacia adentro. Ya está. Ya tenemos el bolsillo terminado de la bolsillo Halcon Vivo. ¿Listo? Acá lo mostramos terminado y el bolsillito con su tapita. Se puede usar con la tapa hacia adentro. Bolsillo Hal, ¿ya? O también con la tapa hacia afuera. Ya está. Por el revés, remalladito los 3 lados, los 2 lados de la bolsa, más el lado de acá arriba también, los 3 lados remallados. Y acá está como queda el bolsito. Espero que lo pongan de práctica y que les guste el bolsillo ojal tipo sastre con tapa o cartera.